exministro Jorge Nieto nos acompaña esta noche para poder también entender. Hemos estado sacando con forceps algunas preguntas constitucionales del doctor Ernesto Blume, que creo que nos ha aclarado en parte el derrotero pues legal, constitucional, pero por supuesto el derrotero político. Jorge, gracias por estar con nosotros. No, gracias. El derrotero político tiene otros caminos, ¿no? Y hoy, antes de que se tome toda esta decisión, el presidente Vizcarra ya en uno de sus viajes habría reclamado, se había referido, tengo por acá las notas, el espectáculo, ha dicho, el triste espectáculo que el Congreso da al no pues sancionar a personas que, dijo él, deberían estar en manos de la justicia, ¿no? Nos podemos imaginar qué es lo que va a señalar ahora, pues luego de toda la absolución prácticamente que la Comisión Permanente le ha dado a Chávarri, de repente apretados en algunas de las votaciones, pero finalmente absolución. Esto no va a ir al Pleno. Y uno se pregunta, esto ocurre en el momento en el que Rosa Bartra, que está en la Comisión Permanente y que es presidenta de la Comisión de Constitución, le insiste a Salvador del Solar que vaya a discutir la reforma política, que ya sabemos también por dónde estaba yendo con el tema de la inmunidad. ¿Se configura un escenario en extremo delicado o es posible poner paños fríos? ¿Es conveniente poner paños fríos o ya hay que pisar el acelerador? Bueno, siempre es conveniente poner paños fríos, pero hay que entender qué es lo que está pasando. Yo quisiera colocarme en la mirada de la persona común y corriente del país, que ha visto una violación de una sala lacrada, de la cual se han retirado documentos, no algunos, cajas de documentos, que no sabemos qué tipo de documentos contenían, en una violación flagrante de una orden fiscal hecha de acuerdo a ley. Es discutible si puede un fiscal inferior abrirle procedimiento a la oficina del fiscal superior. No conozco el detalle jurídico. Pero el deslacrado está ahí. Pero el deslacrado está ahí y es un pésimo ejemplo para todos nosotros. Porque si una de las máximas autoridades del sistema de investigación, de inicio de la acción judicial, desacata un procedimiento de la misma, de entonces, ¿de qué estamos hablando? Es el único delito que me parece que le han aprobado el trámite, ¿no? Que me parece que es el del encubrimiento personal. No, perdón, encubrimiento real. Encubrimiento real, que no sé efectivamente, bueno, habrá que ver el detalle, ¿no? De si esto tiene que ver con el deslacrado, pero de ahí, en todo el resto, ha salido invicto. Bueno, por lo menos en ese. ¿Cuál es la consecuencia? Porque la gente, hay cierto hartazgo y cierto agotamiento de la confrontación. Eso es verdad. Incluso en quienes siguen con más detalle el proceso político. Pero también es cierto que hay la conciencia, hay la convicción de que ese fue un acto incorrecto y que lo más probable es que su autor mediato sea el señor exfiscal de la Nación. Se abren varios caminos. Juan Cheput decía ahora que esto finalmente le compra un tanque de oxígeno sencillamente a Chávarri, porque la configuración del Congreso va a cambiar en un par de meses, no solamente por el lado de la mesa directiva, que bueno, al final acá Daniel Salaverry pues probablemente estaba más pegado a lo que sería pues una sanción para Chávarri, pero el tema de las comisiones, ¿no? Entonces, que esto podría cambiar, y como sabemos, pues hay una denuncia constitucional en curso, nada menos que de la propia fiscal de la Nación actual, de Zoraida Ábalos, contra Chávarri. Que parece que es mucho más consistente y fuerte. Incluye, digamos, todo lo que ya hemos sabido después. Entonces, ¿cuál es la posición que debería asumir el Ejecutivo? Porque claro, por las declaraciones del presidente hoy, y hay quienes dicen, bueno, aplicar una cuestión de confianza, ¿no? Y que esto podría terminar eventualmente pues en como llaman, un desenlace constitucional. ¿Por dónde ir? ¿Por dónde ir? Se sigue criticando al Congreso y al mismo tiempo negocias la posibilidad de la reforma política, te vas con todo con el tema de Chávarri y no sueltas el tema, vas trabajando en paralelo, esperas precisamente ese cambio de aire, ese relevo, ese refresco en el Congreso. ¿Qué hacer? Yo creo que hay dos temas. Uno, la naturaleza de la reforma política. Me parece que es un tema muy importante. Ya el doctor Blume ha hablado de la reforma judicial y las posibilidades de corregir aquello que hay que corregir para que esto se encauce debidamente.
Lo mismo pasa con el tema de la reforma política. Hemos abierto un abanico de temas, son, si no recuerdo mal, 12 propuestas de reformas, sí, tanto legislativas como constitucionales, cuando en realidad yo creo que deberíamos concentrarnos en aquellas que tienen que ver específicamente con la lucha contra la corrupción, contra la posibilidad de que el dinero sucio ingrese a la política, con medidas a favor de una democratización efectiva de los partidos y con la necesidad de que se haga imposible que ingresen a la vida política para encontrar cobijo en la inmunidad parlamentaria gente que está comprometida con actos delictuosos. Aquí tenemos lo principal. Tanto el movimiento, digamos, de los actores políticos que tienen antecedentes judiciales o penales o sanciones, que no ingresen al escenario político, como el control de la manera en la cual los dineros ingresan a las campañas electorales y al funcionamiento de los partidos. Creo que este es el eje medular de la reforma política. Pero se han abierto un conjunto de abanicos sobre los cuales hay pues múltiples opiniones. La reforma, se habla de la reforma, pero la reforma es un documento de propuestas, de 12 propuestas, que tiene que ser discutida a profundidad. Por ejemplo, a mí me parece un error elegir en la segunda vuelta al Congreso de la República. Y no le gusta a muchos congresistas eso también. Me parece que es un error porque no se trata de construir por la vía de mecanismos de ingeniería política mayorías artificiales. Yo creo que una buena política no llega por decreto, también es verdad, ¿no? O sea, pero además, el problema no ha sido tener minorías en el Congreso. Ese no ha sido el problema que hemos tenido en el último tiempo. Y creo que la propuesta en ese punto, como en algunos otros, no está considerando una situación inversa a la que hoy día tenemos. ¿Qué pasa si mañana no tenemos un Congreso tan criticado, tan antipático? Sino un Congreso y muchas veces tan abusivo, sino un Congreso que tenga, digamos, una política mucho más contemporánea, moderna, y que vaya en el sentido en que la sociedad peruana quiere, y un Ejecutivo que más bien está colocada en la posición en la cual está la mayoría del Congreso hoy día. Vamos a darle todo el poder al Ejecutivo, vamos a retirarle capacidades al Congreso, porque la situación actual se configura de tal manera que nos demanda eso. Es una reforma por ese lado muy diseñada para los tiempos que vivimos. Tiempos complicados yo creo que sí, y he leído con detalle el documento, son 404 páginas, y hay puntos en los cuales me parece que las propuestas no son correctas. Pero ¿cuál es el punto? Concentrémonos en aquello que es importante. Pero sí hay muy buenos puntos a favor del financiamiento. El tema de la democratización de los partidos también. A mí esa idea de las primarias me parece audaz, pero es bastante interesante también sobre lo que se podría llegar a hacer. Por eso digo, Enrique, que nos concentremos en el tema de impedir la corrupción de la política, regular el juego de los dineros, ver la manera en la que estos ingresan a las campañas, democraticemos los partidos, generemos las condiciones para una elevación sustantiva de la calidad de la política y del personal político. Salvador del Solar debería ir a discutir esta reforma con todas estas atingencias, incluso después de la decisión tomada sobre Chávarri. Son cosas porque lo han invitado ahorita, mañana y pasado. Son cosas diferentes, ¿no es cierto? El primer ministro hace 2 semanas, creo, pedía debate. Una reforma está para que la discutamos. Yo he planteado distintos puntos en distintos programas sobre el tema de la reforma, sobre el contenido de la reforma. Hay medidas muy buenas, pero hay otros que no lo son tanto. Merecen debate, entonces, merecen debate y merece una criba. Y estamos llegando, Enrique, a un momento en el cual, a una situación en la cual finalmente lo que quizás vamos a tener que hacer es llamar al gran elector. Y para llamar al gran elector, pues hay 2 vías. O vamos a un adelanto de elecciones, o convocamos a un referéndum que refrende o no refrende lo que el Congreso apruebe en materia de reforma política. Y para eso, ¿cómo es la figura? Y ahí sí funciona, por supuesto, la cuestión de confianza. El mismo mecanismo que usó el presidente para la vez anterior. Puede ser consultadas ambas cosas, Puede ser consultado si es posible o no es posible, si es necesario, si la sociedad quiere o no quiere un adelanto general de elecciones,
o si se requiere un referéndum que ponga a prueba los acuerdos sobre reforma política que el Congreso ha hecho. ¿Y por cuál de las dos opciones se inclina usted? Porque el tema del adelanto general de elecciones no es, por supuesto, la primera vez que lo estamos escuchando. Ya se ha planteado, Acción Popular lo planteó hace casi un año, en otro contexto, supone ciertas características, ciertas condiciones, supondría, por ejemplo, que el presidente de la República y la vicepresidenta, ambos, estén dispuestos a renunciar de manera conjunta para que asuma la presidencia de la República el presidente del Congreso. Un adelanto de elecciones es reconocer que el actual escenario está bloqueado. Y no llegas a una posibilidad de entendimiento. Una posibilidad es desbloquearlo por la vía de ese adelanto de elecciones, la otra posibilidad es desbloquearlo por la vía de la convocatoria de un referéndum donde la gente, la sociedad, decide con su voto qué es lo que le parece correcto. Y la tercera vía que muchos le deben estar diciendo al presidente es: cierre usted el Congreso. Pero es que también eso tiene sus reglas. Aquí no es un asunto de úcases, es un asunto de política y de opciones de política. Yo preferiría empujar un arreglo que nos permita concentrarnos en aquello que sí tiene consenso. Y lo que me parece que tiene consenso es evitar el dinero sucio en la política, evitar personajes manchados por delitos que quieren ingresar al Congreso para simplemente cobijarse y no cumplir sus sanciones penales, la democratización de los partidos, finalmente la apertura del juego democrático y la ampliación de la representación política. Creo que esto es lo medular. ¿Quién lidera ese proceso? ¿El presidente de la República? Bueno, es decir, esto tendría que comenzar con una especie de mensaje de la nación, es decir, este es el camino que yo propongo. El presidente se ha comprado el pleito de la reforma. Totalmente. El presidente tiene que comprarse el pleito de cómo desbloqueamos esta situación. Si no, lo que puede ocurrir es que un conjunto de ciudadanos decidan finalmente recolectar las firmas que se requieren para exigir un referéndum sobre el tema de la reforma. Pero ahí hay un tema, ¿no? Porque claro, quienes se oponen a la reforma, quienes no quieren darle curso a esta reforma que finalmente es necesaria, sobre todo los aspectos medulares que usted menciona, ¿no? O sea, efectivamente hay puntos discutibles y demás, pero hay aspectos medulares que pueden ayudar a tener una mejor política. Al mismo tiempo, también persiste esta suerte de agotamiento al cual usted se refería al principio de esta conversación. Este agotamiento que, si lo sentimos los que trabajamos un poquito en el tema, uno dice también, la ciudadanía lo puede incluso sentir más, ¿no? O sea, con todo el trance, además, que has tenido desde el suicidio de Alan García, la cárcel, estas subidas y bajadas, a veces uno dice, bueno, ¿a qué vas a llegar? Entonces, claro, ponernos en modo referéndum también puede ser un desafío político, ¿no? Claro, pero motivar a la ciudadanía. Pero si el bloqueo político continúa, pues no hay más remedio que convocar al gran elector. Y el gran elector no es el Congreso. El gran elector es el cuerpo de electores del que fue el momento crucial, ¿no?, que se tuvo a finales del año pasado, precisamente desde el 28 de julio hasta, ¿no?, la realización del referéndum. Y lo que es importante, Enrique, si tal cosa ocurriera, es llegar a ese momento con buenas propuestas. Por ejemplo, yo estoy en contra de la no reelección. Yo estoy a favor de la bicameralidad. Me parecen que son medidas adecuadas para el desarrollo político del país. Pero la mayoría votó contra la reelección y contra la bicameralidad. Más allá de que hubo bicameralidad con trampitas y trampitas, el hecho es que votó. ¿Qué pasa si el Congreso aprueba la bicameralidad? Una medida con la que yo estoy de acuerdo, pero la bicameralidad se convierte en una manera de evadir la no reelección. O sea, ¿y qué pasa si tenemos una buena bicameralidad? No, es decir, porque a mí me dicen por ahí que la bicameralidad puede ser una carta de negociación. De hecho, no, me dicen que es prácticamente una carta de negociación en un momento como este. Pero incluso en ese caso, entre el Congreso incluso en ese caso, yo soy de la idea de que no podemos fundar instituciones democráticas burlando las. No puedes traicionar el mandato popular. Entonces, podemos acordar que haya bicameralidad. Muy bien, pero que el siguiente paso no es una nueva legislatura. El siguiente paso es un referéndum convocando a la gente para que corrija su votación anterior, porque convencemos con razones nuevas a que la gente lo haga. Lo que no me parece correcto es que hagamos
como que el referéndum anterior no hubiera existido, porque pues hay cosas que se acordaron que son incorrectas técnicamente. No, eso no. Yo he puesto el ejemplo inglés. La primera ministra ha caído por eso. Porque no ha podido procesar la salida del Brexit. Porque no ha podido procesarla, porque lo que quería era procesarla de un modo distante de la decisión errónea que tomaron los ingleses. Pero democracia es democracia, y hay que respetar las decisiones de la gente. Porque si nosotros refundamos o fundamos instituciones democráticas burlando la opinión de la gente, estamos repitiendo de cara al bicentenario el mal de la República. Unas instituciones divorciadas de la voluntad popular. La última, le he preguntado sobre los caminos que se podrían tomar. Usted plantea unas opciones sumamente provocativas, interesantes. Usted conoce a Vizcarra y usted conoce a El Solar. ¿Cree que van a tomar una decisión audaz? ¿Cree que van a tomar el toro por las astas? Porque claro, estamos entrando en una situación en la cual la inercia y la pasividad puede ser el peor camino de repente. No sé qué van a hacer, pero lo que sí creo es que o se abre un espacio de desbloqueo político con base en la acción política, en la capacidad de conducción política, de operación política, en la acción política de Estado, o agotamos esa posibilidad y llegamos al momento en el cual el gran elector, que es la sociedad peruana, tiene que ser convocada y tiene que resolver este impasse. Por lo que me dice, me parece que el desbloqueo no está en la negociación política tal como la estamos entendiendo ahora. Es decir, que el propio Premier de repente no podría desbloquear esto en negociación, por ejemplo, con el fujimorismo. ¿Y ya se superó esa etapa? Yo creo que si concentran el tema, la reforma política, en aquellos aspectos que tienen que ver con corrupción, con viabilidad de la política más decente, con líderes que no buscan el Congreso como cobijo para sus trapacerías, con la posibilidad de que haya una mejor representación de la sociedad peruana en el Congreso, si se acota, es más factible transitar sin apelar al gran elector. Pero me parece que si no se acota y se abre un abanico tan grande, estamos llegando a un punto en el cual solamente la votación de la mayoría puede resolver el bloqueo político. Calendario de la solución de este desbloqueo, ¿hasta dónde debería ir esta negociación política previa antes de una apelación? Bueno, yo creo que en el caso de la ley electoral y de las formas de elección de los candidatos de los partidos, que es un tema discutible, que tiene que resolverse, tiene que ceñirse al calendario electoral. Hoy día quien quiera que quiera ser candidato no sabe cuáles son las leyes que van a reelegir, que van a regir el proceso electoral que viene. Eso tiene un límite. Llegado ese límite se acabó toda discusión, porque ya no tiene sentido. Y entonces esto va a ser materia de ¿qué? De que los grandes temas de la reforma política pasen al proceso electoral siguiente, que es el de 2021. Y ahí se colocarán, y Congreso con una mayor legitimidad que el actual, que tiene 10% de aprobación, y un gobierno con una legitimidad surgida, renovada en las urnas, que tendrá mayor legitimidad que este gobierno que está en alrededor de 38% y bajando, resuelvan lo que la sociedad peruana quiere para mejorar la calidad de la democracia y de la vida cotidiana de la gente. Sobre todo cuando Martín Vizcarra ha asegurado una y otra vez que él no va a buscar ninguna rendija de reelección. Es ese capital político el que tú tienes que aprovechar. Yo creo que eso no es viable, nunca lo fue, la Constitución no lo manda, no lo permite, de modo que no es una concesión, es la ley. Pero usted sabe que siempre pues en los regímenes, alrededor de los regímenes hay lo que en el Perú llamamos pues hay ayeros, ¿no? Que siempre están ¿no? soplando. El político, si es hombre de Estado, siempre tiene que desoír el canto de las sirenas interesadas. Jorge Nieto pues habla como candidato en un país donde no tenemos candidatos opinando. ¿Usted se va a dedicar a la política? Sí, claro, usted es un político. Yo regresé al país para dedicarme a la política, solo para eso. Y estoy en constantes reuniones, conferencias, discusiones, sobre todo con la juventud, con la gente más joven, y tratando de ver los procesos que están ocurriendo en el mundo, no solamente en el país. Mientras nosotros estamos enfrancados en esto, dos potencias, China y Estados Unidos, se disputan el liderazgo del futuro del mundo. Y nosotros estamos en esto. Y son nuestros dos principales socios comerciales. Sí. Y nosotros estamos mirándonos el ombligo. Pero mientras eso ocurre, también está pasando que estamos transitando a una manera nueva de funcionamiento de la economía. La empleabilidad, los empleos, como hoy día lo conocemos, muchos van a fenecer
en los próximos 30 o 40 años y van a surgir otras capacidades y otras necesidades. Avanzamos en la dirección de unidad de lo que creemos que es moderno, por ejemplo en el sistema educativo, por ejemplo en el sistema de salud, pero vamos un poco lentos y vamos tan lentos que cuando dentro de 30 años lleguemos a la imagen objetivo que nos hemos planteado, el mundo habrá cambiado tanto que lo nuestro será cosa del pasado. Y nosotros estamos hablando de pechar y de blindaje. Estos son los temas que nuestra élite política debería estar colocando en el debate público. Así es. Así es. Además de la reforma política. Me ha dejado un poco sin palabras. Jorge Nieto, gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por la Vamos a invitación. una pausa. Regresamos con Richard Arce, que acaba de estar en la Comisión Permanente. No se vayan.